En Estia Radio los jóvenes tenemos la primera y la última palabra. Ahí lo dejo, con Raquel Martín. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en función de en qué momento estés viendo este directo. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Ahí lo dejo. Como todos saben, estamos en Twitch y en esta plataforma tienen disponible el chat en la que pueden comentar o preguntar lo que quieran. ¿Por qué? Porque ustedes son partícipes también de este debate. Contamos como siempre con el equipazo técnico. Tenemos a Alfredo, a Fran, a Elena y a Iván esta vez. Hoy estamos con Néstor, él es maestro de educación primaria. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. También contamos con Elena, que vuelve a repetir en Ahí lo dejo. Ya estuvo en el programa sobre videojuegos, lo pueden encontrar en YouTube. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes, gracias por invitarme. Y también contamos con Javier, estudiante de ADE. Bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues bueno, ¿por qué nos encontramos hoy aquí? El 26 de marzo se lanzó una propuesta de ley para las personas trans. Y el 18 de mayo, hace nada, anuncian que la ley no se aprueba. ¿Qué ha pasado? ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que considero que igual no han debatido demasiado cómo elaborar esta ley. Aunque claro, también depende un poco de cómo nos lo analicemos. Yo creo que no hay mucho que debatir al respecto. Yo creo que llevamos mucho tiempo pensando y hablando sobre si la autodeterminación de género es algo que pueda ser viable en la ley y en las leyes. Y creo que han preparado esta ley un poco sin escuchar a los demás partidos políticos y quizás no se han puesto de acuerdo, no sé qué opinan los demás. Yo creo que más que escuchar a partidos políticos y crear la ley en base a personas que no han sufrido el problema en sí, habría que escuchar a las personas trans, que siempre somos el último eslabón en la sociedad. Y creo que efectivamente comparto contigo que hay ciertos puntos de la ley que son ciertamente polémicos y que pueden dar lugar a debate, pero nos estamos olvidando de que al final hay muchos otros puntos que la sociedad española tiene en deuda con nosotras, las personas trans, nosotras y nosotros. Y al final yo siempre digo lo mismo, que qué triste llevar a debate derechos humanos. Claro, pero yo me refería al sentido de por qué no ha salido adelante, ¿no? Yo creo que está claro que los protagonistas de todo esto es el colectivo, ¿no?, al que va dirigida esta ley, pero al final nos representan de alguna manera estos partidos políticos y no ha salido adelante, yo creo, porque no han sabido ponerse de acuerdo o debatirlo como es debido. Aunque yo personalmente pienso que no hay mucho que debatir más allá de... No se han querido mojar. Sí, puede ser que sea la expresión que estábamos buscando. Yo discrepo con ustedes dos. Creo que no ha sido un problema de no tener en cuenta al colectivo trans. Creo que hacer una ley no solo depende de hablar con las personas que la afectan, sino hay todo un organismo jurídico detrás que hay que mantener, y estos cambios pueden afectar también al registro, que también es una entidad que tienes que tener en cuenta. No puedes hacer cambios tan a la ligera. También creo que esto ha afectado que el gobierno de coalición, no quiero entrar en política, pero el gobierno de coalición no está totalmente de acuerdo y que dentro del propio gobierno había fricciones y que esta ley no ha salido gracias a la abstención del PSOE, que no ha decidido no apoyarla, cuando el propio partido con el que gobierna, que es Podemos, era el que la había sacado y el que le había dado más bombo a esta ley. Y creo que si desde el propio gobierno no se ponen de acuerdo para sacar esta ley, creo que no hay que buscar los apoyos en los otros partidos, porque además yo me he leído la ley y creo que hay puntos que son claves y que esto no puede estar regulado de esta manera, porque sería una discriminación tanto para las personas trans como para las personas no trans. Y no me refiero me refiero a los puntos, por ejemplo, no sé si se puede hablar ya de esto ya. Vamos a retomarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque con lo que ha dicho Javier y lo que han dicho ustedes, hay un poco de división de opiniones. Es decir, por ejemplo, se han escuchado de algunos colectivos trans que ha sido una cuestión de bloqueo ideológico, y luego, por otro lado, se ha dicho pues que hay una falta de seguridad jurídica. No sé a qué se refiere esto, no sé si ustedes me lo pueden aclarar, porque no sé si va en relación con lo que dice Javier, de que hay cosas que no están seguras, pero luego si es una cuestión de bloqueo de la gente, no sé qué me pueden decir ustedes. ¿Yo puedo hacer un inciso? Sí, claro. Citando lo que ha dicho, lo de que no se pueden hacer cambios tan a la ligera. O sea, ¿ligera a dónde? Llevamos más de una década, ¿no?, con este tema ya, y creo que la autodeterminación de género es muy posible. Es decir, es una cosa intrínseca del ser humano. Es como si
Vamos a ver, es como si yo me autoproclamo una persona española y me lo niegan. Oye, siendo española me refiero. Vale, quería Claro, decir. sí. Sí, no, Nacida en no. España, Sí. me autoproclamo española, y que me dice, no, tú no eres española. Oye, pues sí. Sí que lo soy. Bueno, es que el tema de la nacionalidad va de otra manera diferente. Ahí claramente, si eres español, nacer en España. El tema que yo veo aquí con la ley trans es que si tú ahora mismo en España, tú nos comentabas antes que ha sido un horror poder hacerlo, pero puedes llegar a cambiarte de sexo. Es difícil, claro. Lo que pide esta ley es que puedas hacer directamente ir tú al registro civil y poder decir, oye, yo me siento mujer, me siento hombre y me quiero cambiar. ¿Qué pasa? Esto aquí en esta ley no regula por ejemplo, cuántas veces puedes ir a hacerlo. Yo cada vez que yo quiera puedo ir a cambiarme eso, que no creo que sea la opción que tiene la mayoría de personas, pero es que esto, tú puedes decir, bueno, hoy yo me siento hombre porque me van a dar esto, hoy yo me siento, y dentro de 5 años digo, bueno, yo creo que en verdad no me sentía hombre, me sentía mujer, vuelvo a cambiarme al otro sexo. Pero, Bueno, no sé cuánto. Entonces, yo creo que hay que matizar eso bien de decir, vale, ¿tú puedes cambiarte de sexo? Sí, claro que sí, es lo más... No, es lo más legítimo que hay en esta vida porque tienes que tú poder determinar lo que tú quieras. Eso sí, en temas legales tú tienes que dejar eso claro, no puedes decir, puedes ir y cuántas veces puedes hacerlo, porque es algo importante. No creo que nadie quiera hacer eso, pero ¿y si pasa? Tienes que dejarlo claro. vamos a hacer la diferencia entre disforia de género, que eso es un diagnóstico que lo certifica una persona que ha estudiado psiquiatría, y evidentemente quien se preocupe por su género y por su discordancia va a acudir a un psiquiatra para que se le oriente. Y entre una psicopatía, es decir, o una enfermedad mental, perdón, yo puedo decir que yo soy Napoleón Bonaparte. Vamos a ver, ¿entiendes por dónde voy? Sí, puedo entenderlo. Entonces, a mí, en mi caso personal, yo me siento mujer desde que tengo 5 años. Básicamente uso de razón. Lo tenía muy claro desde siempre. No fue nada de hoy soy mujer, mañana no. Sí que es verdad que ha pasado. Y es cierto que es triste porque deberían haber herramientas, que las hay, pero debería haber información para esas personas poder orientarse mejor. Es decir, puede haber una diferencia entre lo que es la disforia de género real y un momento de duda en tu vida, un momento de confusión o incluso una enfermedad mental. Vamos a hacer la separación de Y es por eso, yo no sé el camino que hay que seguir. Yo tengo entendido que tienes que hacerte unas pruebas médicas y que tienen que certificar que realmente tú quieres ese cambio de sexo. Entonces, pero lo que pide esta ley es que no haya esos requisitos, sino que directamente tú vayas a la oficina de registro y pidas cambiarlo. Y no haya no una criba, sino una certificación de que realmente tú quieres hacer eso y que no es, como dices tú, una psicopatía de una persona que dice, pues hoy me siento esto para hacer esto, hoy me siento lo otro para hacer lo otro. Vamos a retomar... Ay, Néstor, Perdón, ¿tú querías comentar? no, sí, claro. No, comenta. Yo creo que al margen de toda la fundamentación jurídica que hay detrás de cuando se hace una ley y todo el rollo, debemos también tener en cuenta lo que siente cada uno, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido un poco fuerte que se cuestiona al colectivo trans de tal manera que tenga que haber un certificado médico que avale lo que como una persona se siente, ¿no? ¿Quién mejor que la propia persona, ¿no? Para su propia autodeterminación. Yo lo veo algo tan, bajo mi punto de vista, hay gente que lo ve más complicado, pero yo lo veo algo tan banal, tan sencillo como que si yo me quiero cambiar el nombre. Es decir, el género es una construcción social que lo hemos hecho nosotros y nosotros mismos también podemos transformarlo y convertirlo en otra cosa y que avance junto a la sociedad. Yo creo que puedes cambiarlo, ¿no? Es que también hay que diferenciar muchísimo entre lo que es el espectro de género, que es, como tú dices, una construcción social, la expresión de género, el sexo biológico, que es una cosa totalmente diferente, y la sexualidad. Claro, porque son las personas tienen pero este no es el objeto de debate, son simplemente para decir que muchas personas tienen un potaje importante ahí. Yo voy a introducirles un vídeo, ¿vale? Que recoge un poco, ya entrando en materia el primer aspecto que trata la ley. Lo voy a poner y cuando el equipo técnico me indique, lo ponemos y ustedes lo ven. Voy a ver si ustedes ven bien la pantalla. Pues también, sinceramente, si partimos de la base de que los hijos en ningún sentido son de los padres, como dijo la ministra de Educación, cualquiera sabe. De verdad, ¿eh? Con 16 o 17 años, sin estudio médico,
sin estudio psicológico, sin esperar 2 años para afianzar la decisión, se puede acometer el cambio de sexo. Nos estamos volviendo completamente locos. No me meto. Disculpen a todos y a todas si se ha reproducido varias veces el vídeo, pero bueno, tardé un poco yo en ponérselo aquí a los invitados. Bueno, se supone que estamos hablando de esto, por eso he puesto el vídeo, de que dicen que es necesario que haya pues un tipo de protocolo documental o requisito documental que diga que tú has estado 2 años en hormonación y un informe psicológico que avale que tú estás preparado y preparada para el cambio de sexo. La pregunta es que hay un matiz aquí. ¿Es lo mismo o están confundiendo el concepto de identidad sexual y la identidad de género? Te veo emocionada. Absolutamente, o sea, absolutamente. Yo he escuchado barbaridades como, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo una conocida mía, una compañera que se cambió de sexo, siempre se sintió mujer y adecuó su cuerpo a su mente. Y a ella le gustan las mujeres, o sea, es una mujer trans lesbiana. Bueno, mucha gente le explota la cabeza con esto. O sea, mucha gente le ha dicho, ¿pero por qué te cambias de sexo entonces? ¿Entiendes que hay un déficit de educación sexual y de género en la sociedad increíble? Ese es un problema a tratar también. Y estoy muy de acuerdo. Lo que dice esta señora de este vídeo, hay matices, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que un psicólogo y un psiquiatra atiendan a una persona como yo. Porque nos merecemos y nos viene bien una orientación y que nos acompañen en este proceso, porque es un proceso muy duro. Así como entiendo a las personas que lo tuvieron claro desde siempre, como fue mi caso. O sea, a mí, por ejemplo, con una sesión le valió al psiquiatra. Hay personas que llevan más tiempo. Entonces, comprendo que es un tema polémico, comprendo que es un tema de... Exactamente. Entonces, hay una cuestión en la ley, bueno, la tenemos aquí presente, que la ha traído amablemente Javi. Entonces, claro, está hablando del tema de los menores de 16 años, ¿no? De que tienen que presentar esos requisitos. Pero claro, me acabas de comentar de que un informe psicológico o psiquiátrico estaría totalmente permitido, ¿no? En plan, debería... Que sea, no la hormonación. Vale, entonces el matiz está en que sí podrías presentar un informe psicológico de sí, esta persona no, como sí, ¿no? Se Que siente mujer, se siente hombre, pero no un informe médico. ¿Ustedes qué piensan con esto, con el informe médico? A mí es algo que me aterra, pero porque yo considero que, claro, yo nunca me he visto en esa situación, ¿no? Criminal. Entonces, a mí me parece un poco, incluso disforia de género, incluso esa palabra, y que haga falta un diagnóstico y un profesional detrás. Me parece muy bien que las personas trans tengan pues una atención de salud, una orientación, o si lo necesitan de salud mental, porque es un proceso muy complicado y necesita un acompañamiento, y como cualquier otra persona, evidentemente. Pero que exista un diagnóstico cuando, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que las personas transexuales, el colectivo trans, no padece ningún tipo de enfermedad ni ningún tipo de trastorno. Entonces, claro, el que no sea algo patológico, pero que al mismo tiempo necesite un informe, es algo que a mí me choca muchísimo y que me aterra, ¿no? Que ese sea un requisito. Y la hormonación ya, bueno, esto también es otro mundo. Javi antes estaba comentando el tema de que de eso, ¿no? De que hay personas que bueno, que toman esa decisión, pero quién sabe si no es reversible esa decisión. No sé si Javi quieres comentar algo. Yo creo que sí es sobre eso. Sí, o sea, no sé si estás de acuerdo con el tema de que se tenga que presentar todos esos documentos o solo uno. Yo creo que sí es necesario documentar el cambio que quieres hacer, porque es algo importante, no es una decisión que no determinante, es una decisión que determina tu vida al completo. Aunque hay ciertos puntos aquí que ya te dejan marcado de por vida si eres hombre, aunque eso lo puedo comentar después. Y creo que es algo necesario que tú tengas que tenerlo claro y que tengas un informe detrás de unos profesionales que certifican que realmente tú esto lo tienes claro, porque creo que esto es un proceso muy difícil y no creo que sea algo que puedas estar eligiéndolo cada cierto tiempo, porque aparte del problema que puede generar a ti, es un problema que también genera a la administración pública y a todas las personas en general. Es decir,
tú no puedes estar diciendo cada vez que pasa 5 años me cambio, porque lo que pretende esta ley también es que cada vez que tú te cambies, se cambien todos los títulos y todas las cosas que te hayan dado, se cambien para poner tu mención sin pagar ninguna tasa. Entonces, imagínate que cada 5 años dices tú, yo pienso esto, después pienso lo otro, y entonces vas cambiando todo el rato. Entonces, Pero no yo creo que comprendo, eso perdona que te interrumpa. O sea, el problema que le genera a las instituciones es el cambio de nombre. claro, Ese es el problema que genera en la genera, no, administración. cambio de... Sí, será nombre, sexo, género. Bueno, no en las yo- instituciones género y sexo es lo mismo. Yo, Pero claro, no es un trastorno solo de eso, sino muchas ayudas, muchas cosas van en relación a tu género o sexo. No sé, es que, perdón por mi ignorancia. No, Para yo mí género y igual, sexo por tampoco. ahora sigue siendo lo mismo. No sé si usted me piensa más de cuál es la diferencia. Pero vamos, cuando digo género y sexo me refiero a lo mismo en este sentido. Son cambios importantes, es decir, el registro civil y el registro está para mantener una continuidad. Si tú cada cierto tiempo estás cambiando, no puedes, o sea, genera muchos problemas. También le digo, estoy hablando de mi ignorancia, yo creo que una persona más que haya estudiado más el tema a fondo puede comentarnos qué problemas puede generar dentro de las administraciones públicas y dentro del ámbito jurídico. Tenemos un comentario en el chat para todos nosotros. Dicen, una pregunta para el chico de la derecha. No sé si es mi derecha. ¿Cómo tener una confusión? Pero bueno, una pregunta para el chico de la derecha del todo. Entonces, ¿no sería mejor no poner el género en el DNI? Sería más fácil y no haría que la gente trans pase por tantos procesos burocráticos. Aquí hay otro... No sé qué chico soy. abierto, Vale. porque... Es a mí, ¿no? Creo que es a mí. Vale, creo que no es oportuno eso porque, claro, somos 195 países en el mundo, más o menos. Hay muchos que no reconocen este tipo de cosas que deben conocer. Y si tú en el DNI no pones, o en el pasaporte, una identidad, pues puede generar problemas a nivel de viaje y todo eso. Es más, la ley recoge no solo el sexo masculino y femenino, bueno, el género masculino y femenino, sino también reconoce el no binario y dejarlo en blanco. ¿Qué pasa? También te comenta que si eliges el no binario o el en blanco, cuando tengas que expedirte algún tipo de documento, tienen que ponerte la simbología adecuada. Pero ¿cuál es la simbología adecuada para este tipo de Que cosas? te la pregunten, no sé. Claro, o que la es algo inventen. complicado. Y, por ejemplo, imagínense ustedes, se van a Arabia Saudí. Entonces tú apareces allí en el aeropuerto con un DNI que pone no binario. Todos sabemos lo respetuosos que pueden llegar a ser en ese país. Y, claro, allí en el aeropuerto, por ejemplo, nuevamente, los cacheos te lo hacen o una mujer o un hombre, dependiendo de el sexo que tengas, hombre o mujer. Claro, a ese caso, ¿quién la atiende? ¿El hombre, la mujer? Bueno, estamos hablando ya de países que están un poco obsoletos y desfasados Claro. en derechos humanos. A ver, Sí, estamos pero- hablando de un país que no te permite la entrada si eres transexual, ¿eh? O sea, vaya ejemplo también. Yo pienso que cuando estamos debatiendo este tipo de cosas, siempre se ponen encima de la mesa como problemas que son un poco... Absurdo. Sí, ¿no? Como por ejemplo, no, es que se trastoca las administraciones públicas, tienen muchos cambios, o no, qué simbología te ponemos. No digo que tus argumentos no valgan, porque son muy respetables, sino que salen a la luz como problemas que en realidad yo creo que ocultan otra cosa, porque no sé qué... Claro, porque el colectivo trans estamos fastidiados. Bueno, no, voy a decirlo, estamos jodidos por todos lados. Pero ya el colectivo, vamos a ver, las personas genderqueer, no binarias o binarias, ujú. bueno, ya eso ya es. ¿Qué es eso? Madre mía, Un eso no es extraterrestre. posible. Últimamente está yendo mucha polémica con el tema no binario, pero No, bueno. pero, o sea, es atrevido que una persona te venga a ti a decir lo que tú puedes ser o lo que no puedes ser. O sea, vamos a ver, desde el punto de vista legal no puedo entender, porque la legalidad se adapta en muchas leyes en base a tu sexo. Lo puedo entender. Entonces, estamos un poco luchando entre corriente y marea porque estamos hablando, o sea, todo el mundo tiene derecho a esto, ¿no? A que tú te sientas libre con el género que quieras, con el sexo que quieras, pero hay una cuestión legal que cierra puertas, por así decirlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque el problema es ese. Porque o presentamos una documentación que no da el permiso para cambiar de sexo, o no, o total libertad, porque por ejemplo Ámsterdam es un país que los menores de 16 años incluso no tienen por qué pedir permiso a sus padres para hacerse el cambio de sexo, que tengo entendido. Entonces, ¿qué hacemos? Cuestión de leyes, cuestión de derechos,
¿qué hacemos? Son naturalezas contrarias que están enfrentándose constantemente, entonces es un tema cogido con pinzas, es muy complicado. Yo, en lo referente a lo jurídico, de verdad que yo me pierdo porque yo no sé hasta qué punto puede haber un problema por no identificarte con un sexo u otro, o no sé, hasta dónde puede llegar el problema como institución. Pero yo soy de los que piensan que, bueno, la biología es algo que nos ha dado las cosas más sencillas, ¿no? Pues o eres sexo masculino o eres femenino, o en este caso la intersexualidad. Pero el resto todo nos lo hemos inventado nosotros, ¿eh? Todo nos lo hemos inventado nosotros, desde el género hasta los estereotipos, hasta nuestra expresión. Entonces yo considero que, pues no sé, pues como sociedad podemos ir avanzando o ir cambiando y adaptando las cosas, que lo veo sencillo, igual es por mi inocencia. Es que estamos en un punto de la historia de la humanidad en la que estamos reivindicando nuestra sexualidad, nuestro género más que nunca. Entonces eso ya de por sí es un tema polémico. Lo ideal sería que estuviésemos en una sociedad en la que vamos a nombrar un poquito el feminismo por encima, en la que los hombres y las mujeres fuésemos iguales, de verdad, o sea, quiero decir, ni discriminación positiva, ni machismo, Igualdad ni... real, ¿no? Exactamente. Si alcanzásemos eso, sería la panacea, porque ninguno de estos problemas existiría y esta ley habría salido como si nada. Pero me temo que seguramente no intereses. viviremos para verlo, seguramente, por desgracia. Pero Ay, ese es el pero- principal cáncer de la sociedad. A ver, Javi, ¿tú querías comentar justo algo? comentando esto, Elena, hay creo que un punto clave en esta ley que creo que es que contrario contra las personas trans, porque ya le estás negando de que si te cambias de sexo sigues manteniendo el ser hombre. Es decir, aquí el 14.1, 14.3 dice que aunque te cambies de sexo, tus derechos y obligaciones jurídicas siguen siendo las que tenías anteriormente con respecto a la ley de violencia de género. Es decir, si yo soy hombre ahora mismo, tengo una pareja y me cambio de sexo a mujer, porque yo me he sentido mujer, cuando estaba con ella también me sentía mujer y todo eso, pues yo sí después, porque aunque no lo voy a hacer, la golpeara a ella o a otra pareja mía, me juzgarían como un hombre, aunque yo me sintiera una mujer y fuera una mujer antes cuando estaba con ella. Creo que eso es un punto clave porque realmente está yendo en la propia ley trans contra la gente trans, porque está yendo contra ellos, no está haciendo sentir lo que son en ese caso mujeres, no binarios o en blanco. Claro, pero ese es uno de los puntos más polémicos de la ley y a los que la gente le tiene más miedo y lo entiendo. ¿Por qué? Porque existe el miedo de que un maltratador, digamos, una persona que agrede a su pareja, se cambie de sexo para evadir a la ley. Eso es un miedo que existe y es uno de los miedos que han echado para atrás, que han tumbado esta ley. Entonces, como bien dices, es un tema súper polémico y es un punto que tiene que ser así, con esa frialdad, porque es que si no, por desgracia, como has dicho antes, habrá gente que se aproveche malamente de eso. Y si pones unos requisitos previos antes del cambio de sexo, como puede ser un estudio psiquiátrico y psicológico, que es lo que se pide actualmente para que no pasen este tipo de cosas, y así no tienes que generar esta discriminación contra las personas trans. Es que yo estoy de acuerdo con el informe psiquiátrico. Yo estoy de acuerdo con que se diagnostique que existe una discordancia entre el sexo físico y lo que hay en tu mente. Eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en que te tengas que atiborrar a hormonas para tú demostrar tu expresión de género, o que tengas, más ridículo todavía, que esto es de la antigua ley, de la actual, de la ley trans desfasada que tenemos, muchos endocrinos y psiquiatras te piden que en el proceso de hormonación, o sea, en la etapa andrógina que se le llama, tú mañana te cambias a chica, digamos, o bueno, si te sientes chica, te obligan, aun tengas todavía barba, características masculinas evidentes, a vestirte como una mujer para salir a la calle, aunque tú no quieras. Es decir, sería como exagerar los estereotipos Sí. femeninos y masculinos. Es decir, O sea, presionar ese cambio de expresión de género. A mí, yo he Ajá. soportado que una doctora en el Instituto Forense Médico Legal, para que se me cambiase el nombre en el registro civil, me preguntase si yo tenía novia o novio, que qué me gustaba a mí, que si jugaba con muñecas de pequeña y que si me gustaba el azul o el rosa. Esas cosas, no es broma, ¿eh? Entonces... tenemos otro comentario en el chat y seguiremos retomando para finalizar un poco este tema que estamos hablando de los requisitos documentales. Nos dice en el chat, dice, entonces el problema de que no haya salido esta ley es la diferencia entre hombres y mujeres en la sociedad. Correcto. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo creo que en gran parte correctísimo. Yo creo que no, creo que también es por temas de la propia ley, que creo que no tienen un sustento ni que deben ser aceptados, y que en este caso pues
los partidos decidieron que no deberían. Ay, perdón. Si, No, no, si no si quieres existiese, hablar de- no, es un inciso Ah, rápidamente, perdón. Si no existiese una diferencia entre hombre y mujer legalmente hablando, si las mujeres no tuviesen más puntos que tú en una posición, por ejemplo, o no sufriesen discriminación positiva por lo que han sufrido en toda la historia, o si los hombres no pegasen a las mujeres y estuviesen condenados por eso, ¿crees que esta ley no se hubiera llevado para adelante? No. Pues yo creo que sí. Yo creo que hay una mezcla, ¿no? Yo creo que no ha salido adelante por lo que hemos dicho de las diferencias y de las taras que le ven de forma, o sea, en lo jurídico, y también por estas diferencias. Yo creo que si tanto miedo hay o tanta inseguridad existe, como estaba diciendo Elena, entre que una persona se pueda cambiar de sexo, es porque algunos beneficios habrá, digo yo, si eres hombre o si eres mujer, algo cambiará en toda esta estructura Los hay. para que teman que una persona cambie tan a la ligera como dicen de sexo. Entonces Claro. yo creo que pues sí, que lo que ha preguntado pues Entonces, En gran parte es por eso. en gran parte puede ser por eso. Aparte de las dificultades y de las taras que veamos en lo judicial, en los fundamentos, algo jurídicos. más que se quiera añadir yo. No, yo- Entonces, podríamos decir en esta mesa que estaríamos de acuerdo en que para tú llegar al registro civil y poder solicitar tu cambio de sexo, es decir, preferimos que haya un informe psicológico, pero un hormonal no. Yo, a día de hoy, como ser humano y como persona trans, veo beneficioso que un profesional de la salud, por supuesto hablo de un profesional totalmente neutral y volcado en el tema, te dé su apoyo, te dé su orientación y te lleve de la mano, porque entiendo, en mi caso lo tuve clarísimo siempre, cristalino, pero hay personas que en base a nuestra educación judeocristiana, el sistema como está construido y todo, te vengan dudas sobre tu sexualidad, sobre tu género y sobre todo, porque apartamos de la base en que hace falta una educación sexual y de género en la sociedad enorme. Ok. Nos comentan en el chat también, dice, para cambiar la ley quizás haga falta avanzar hacia una mentalidad más libre de la sociedad. Hombre, es que yo creo que España ha estado a la cabeza en los derechos del colectivo desde el año 2007, cuando se aprueba el matrimonio homosexual, cuando se crean las primeras leyes que hablan de los derechos del colectivo trans y todo. Pero sí es verdad que yo con los años me he ido dando cuenta que se ha construido un poco la casa por el tejado. Es decir, que a golpe de decreto, a golpe de ley, no puedes cambiar una sociedad de repente. Eso tiene que estar en la educación, en el sistema educativo. Yo como docente, yo noto la carencia en formación, en diversidad sexual, lo desconocen. La mayoría de los niños y de los adolescentes lo que conocen son pues las principales orientaciones sexuales que se escuchan, pero no conocen más allá. Entonces tú, al fin y al cabo, rechazas lo que no conoces, incluso a ti mismo, no sabes lo que te está pasando. Y yo creo que lo transformador sería empezar desde las escuelas, ¿no? Y empezar a hablar de toda esta diversidad que existe y ya luego pues seguir avanzando junto a las leyes, junto a todo lo que ampara. Ujú. Queremos felicitar al chat porque la verdad es que está bastante participativo, nos están haciendo unas preguntas súper Sí, la interesantes. verdad. Nos acaban de hacer una nueva que, si te parece bien, si la quieres responder tú. Pero espérate, Ah, sí, un dime. inciso con lo que comentabas tú. Creo que hay un problema con el tema de hacerlo a nivel de educación, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, como tú dices, aquí muchas cosas se hacen a través de decretos. Y una cosa de ellas es la ley de educación. Cada 4 años tenemos una nueva ley de educación. Y están bastante secadas por la ideología de cada partido que la propone. Entonces, temas tan importantes como puede ser la educación sexual no pueden estar cambiándose cada 4 años y dependiendo del partido que esté en el gobierno, pues tire por un lado o por otro. Porque como toda nuestra vida siempre te lo pueden vender de una manera o de otra. Entonces creo que un tema de eso no puede ser tan fácil como decir hay que hacerlo, porque es que a lo mejor una parte de la sociedad piensa que lo que están comentando no es lo que hay que hacer, y otro puede pensar que sí, y al contrario. Entonces, claro, ¿cómo decides eso? Y creo que eso se ha visto claro en asignaturas como Educación para la Ciudadanía. Siempre ha habido ese tipo de problemas al decir, vale, es que esta ley está sacada por este tipo de partido que quiere
decir esto, que tira para esto, entonces creo que no sería lo más sensato, a no ser que haya realmente un pacto de Estado para la educación, para poder hacer una buena educación, una ley que perdure. Sí, pero fíjate que yo no me refería ya a las leyes de educación. Yo creo que eso necesita el compromiso de toda la comunidad educativa. El papel aguanta todo, ¿eh? Tú en el papel puedes poner pues que cada alumno tiene derecho a una tablet. O sea, y luego no se la das, por poner un ejemplo. El papel aguanta todo. La LOE establece que sí, que la educación afectivo-sexual es de las cosas más importantes que hay en esta vida. Pero claro, luego si no se adquiere ese compromiso como docentes, como familia, pues como centros educativos, no se lleva a cabo, por mucho que lo ponga la ley. Es importante el punto que está tratando Javier, porque en la ley hay un apartado del ámbito educativo que habla de forma resumida del respeto a los menores, de la educación, de que los profesores llamen por su nombre deseado a la persona, el tema de los baños, vestuarios, bla, 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 bla. Pero claro, esto está amparado aquí, pero es lo que dice Javier, si cada 4 años cambian la ley, imagínense que el próximo año está Vox gobernando u otro partido de algo muy extremista, ya sea por un bando o por el otro. Entonces, esto, ¿cómo va a afectar a la educación? Porque entonces esta ley, si se echa abajo, no sé. Yo creo que en lo referente a las leyes de educación deberíamos empezar a hablar vamos a educar a la sociedad en base a los derechos humanos y los temas referentes a sexualidad, género, incluso la espiritualidad y la raza, que no sean objeto de debate y que no se puedan. Vamos a ver, si existe una ley de educación, que sea una ley que defienda esos pilares y esa diversidad y que no se pueda tocar y sea inamovible. ¿Por qué? Estamos hablando de un partido político, yo no le voy a dar publicidad, pero bueno, hay mucha gente de ese partido político que habla de adoctrinamiento en las aulas. Adoctrinamiento. Vamos a ver, adoctrinamiento no es educar. El adoctrinamiento es coger a un niño y decirle, no, mira, ser heterosexual es lo que está bien, lo demás es un poco raro. Eso es adoctrinamiento. Pero una cuestión, ¿con espiritualidad te refieres a religión? Es Sí. decir, pero ¿y qué religión pones? ¿La católica, la judía, la musulmana? Un país laico de verdad. Vamos a ver, Pero que tú seas libre de elegir. realmente España no es un país laico, es un país aconfesional, es decir, no tiene una religión oficial y apoya a todas las religiones, apoya a todas en su justa medida y realmente también dicen, no, apoya mucho a la religión católica, también es porque la oficial, no, perdón, la que lleva más personas, es decir, el 80% de la población supone que es católica y la apoya igual que apoya la religión judía y la musulmana. También comentar con el tema de... Ay, se me olvidó, disculpe. Nada, Son muchas cosas. Porque vamos a retomar un comentario del chat, que si lo quieres empezar tú o bueno, cualquiera, dice ¿qué puntos de la ley están mal o deberían ser revisados para que saliera adelante en sus opiniones? Y luego conecta con el tema de educación, no sé si queremos cerrar este tema. Dice, las leyes de educación deberían ser pactadas por todos los partidos para asegurar que la educación que van a recibir los más jóvenes sea la más sana y correcta posible, teniendo en cuenta los derechos humanos. Vamos, ha dicho un poco lo de Elena. Volvamos a lo de antes. Entonces, ¿qué puntos de la ley, más o menos, así en resumen, creen que se puede...? Yo te los puedo mencionar todos los que pienso. Y ya me acordé. Sí, el tema de educación sexual. Creo que es algo importante a dar en las aulas, pero también creo que hay muchas familias que prefieren ser ellos mismos los que eduquen sexualmente a sus hijos, porque son temas personales y que tienen que ser igual que con el tema de la religión, pues hay familias que deciden meterlo en colegios de compañía de... O sea, compañía porque te hacen la compañía de Jesús, entonces demasiado compañía. Pero vamos, en colegios concertados religiosos, ¿vale? Pues entonces yo creo que eso también está dentro de la libertad que tiene cada padre en educar a sus hijos dentro de lo que ellos estimen oportuno, siempre y cuando teniendo el respeto hacia los demás como punto clave. Pero si hacemos eso, estamos haciendo como una diferenciación en los contenidos necesarios para que un ser humano se desarrolle. Es decir, es como si ahora de repente viene un padre o una madre súper indignado y dice, es que yo odio cómo has explicado lo mínimo como un múltiplo y lo voy a explicar en mi casa porque me súper indigna. Pues no tiene mucho sentido. Pues es un poco así que la educación afectivo-sexual es un contenido más y es algo que... Y además, en los colegios, como dices tú, concertados y demás, generalmente, porque también pasa en los colegios públicos, hay profesores que te dicen, que te educan, digamos, en base a lo que yo he dicho, de mira, ser heterosexual es lo que está bien, lo demás es un poco rarito, y entonces estamos ya, la libertad de esos padres de educar en casa, pero también están atentando realmente contra la libertad de otras personas de ser diferentes.
porque les están educando a sus hijos para que crezcan pensando que una persona homosexual pues puede estar enferma o puede ser un friki del que reírse, por desgracia. Entiendo que puede haber gente que pase por eso, porque no hay mucha gente irrespetuosa y que está en cargos de educación. Mi experiencia con todos los profesores que he conocido de la concertada y de la privada, nunca ha habido ese problema. No sé si ustedes dos que estaban en el mismo colegio piensan que alguno a lo mejor... Alguna cosilla. Sí, Alguna Pero- cosilla. Dependiendo de cómo lo analices y cómo lo y veas. es verdad que no sé si somos no somos de épocas diferentes, pero es verdad que ahora es lo que decía Elena, estamos en un momento en el que todo se Revolucionario está totalmente. exacto, es todo manifestándose y tal, y es verdad que yo, por ejemplo, y te habrá pasado a ti, a mí me hizo mucha falta una educación afectivo-sexual, creo que... Que no existía. No existe ahora, imagínate, hace 8 años. O nos decían lo tipiquísimo, ¿no? Entonces, bueno, han preguntado esto de la ley. Yo quiero cerrar un tema Ujú. porque el tiempo se nos va a escapar de las manos y aunque podemos hacer una segunda parte de esto, yo Sería encantada. maravilloso. Encantada, yo. Entonces, un tema para cerrar, que para cerrar en 10 minutitos, que es preocupante para la gente de tema de los menores. Que hay gente que dice que con esta ley hay menores de eso, 9, 5, 13 años que están sufriendo con esta ley. ¿Sí? ¿No? Se sufre mucho, se sufre porque yo lo he vivido en mis carnes y se sufre muchísimo porque nadie te entiende. Y lo que te dicen es, esto pasa con la edad, tú eres gay, tú eres lesbiana. Oye, no te estoy diciendo que soy una niña, no te estoy diciendo que soy un niño. Entonces hay muchos A padres gritos. a gritos y con el alma desgarrada, como digo yo, porque es que duele. Hay padres, y un aplauso para ellos, que apoyan a sus hijos desde una edad muy temprana y dejan que se expresen con su género, y los ves y son niños felices siempre, son niños que resumen felicidad y luz. Y simplemente eso, que los menores son los que más debemos proteger siempre, porque aparte que son las generaciones venideras, son las personas más frágiles también. Es cuando te estás construyendo. Entonces creo que si tú expresas un género desde una edad muy temprana, creo que es un tema ya no a censurar ni a restringir, sino a proteger y a cultivar, ¿sabes? Yo creo que al final la identidad es algo tan importante como cualquier otra cosa. Entonces, ¿Eres tú? Entonces, de la misma manera que protegemos a la infancia desde las administraciones públicas, de hecho, también habría que protegerlos de cara a su identidad y dejarles que se expresen y se autodeterminen Claro, como lo que son, porque estamos hablando de ser, claro. no a, de mí otra cosa. me hubiera encantado, ¿sabes? Poder Y desarrollarlo parece así. como que los veamos, como que los protegemos. Parece que un niño o una niña, mientras tenga una cama donde dormir y comida, pues ya lo tiene todo. Y hay cosas mucho más allá. Y debemos siempre velar por eso, los docentes que Claro. estamos al pie del cañón. Y bueno, y servicios sociales y todas las personas que están siempre a la vera de los niños. Es Sí. que si abandonas a un niño... Perdona que te interrumpa, porque tenemos que cerrar perdón, en perdón. breve. No sé si Javi quieres tú comentar esto para Eh, cerrar. yo no he vivido la 5 experiencia que ha minutillos. podido vivir Elena, y lo hablo desde mi punto de vista exterior, de mi perspectiva. Yo creo que, como tú mismo dices, estás en una época de crecimiento y de cultivación personal. Entonces, claro, creo que desde tan temprana edad lo puedes tener claro, pero tienes que ayudarlo, no, o sea, no censurarlo, pero ayudarlo y guiarlo. Pero desde un principio ya poder decir, me quiero cambiar, creo que hay que cuidar eso porque al igual que estamos en crecimiento, estamos en crecimiento para todo. Entonces, hay aspectos de la vida que todavía no han germinado, como pueden ser los caracteres secundarios sexuales. Entonces, a lo mejor a partir de ahí ya ves otro modo de vida y dices tú, bueno, pues yo en verdad quería esto, pero no de esta manera, sino de esta otra. Entonces, yo creo que al estar en crecimiento tenemos que llevarlos, acompañarlos, y ya cuando tengan una edad suficientemente madura y piensen con total libertad y con una capacidad mental mejor, es decir, cuando eres pequeño los conocimientos abstractos te cuestan un poquito más entenderlos, entonces yo creo que tienes que tener una edad mínima para poder hacerlo, pues 16 años, como por ejemplo para muchas más cosas, porque creo que ya anteriormente ya es algo complicado. No digo que no se censure, sino que se acompañe y que le guíes en el camino, pero que puedan decirlo cuando ya tengan una capacidad. Y entiendo que hay personas como tú que lo pueden tener claro desde el principio y que en ese caso pues habría que mirar caso por caso. Claro. Vale, perdona, Elena, es que tenemos que cerrar, pero no te preocupes porque vamos a dejarlo aquí.
Este Sí, programa sí. se llama Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, vamos a dejar esto aquí para que los espectadores reflexionen sobre lo que estamos hablando de los menores y demás. Entonces, yo para finalizar, de verdad que lo siento mucho, pero va a haber una segunda parte lo más próximo posible y volveremos a estar aquí Estupendo. todos y todas. Y nada, entonces para finalizar hemos hablado de que hay matices de la ley que a lo mejor habría que mirar mejor, que habría que debatir más este tema, que hay cosas que sí, cosas que no, que la educación hace mucho hincapié, que hay que escuchar a las personas del colectivo trans. Y bueno, que hay un poco de todo, que si ideología, que si ley, que si derechos, que por qué debatimos esto. Entonces, yo le voy a plantear esto a los oyentes. ¿Qué es lo que hace falta de verdad para alcanzar una ley que otorgue y proteja los derechos de las personas trans? Y ya vamos a hablar de los derechos humanos en sí. Entonces, ahí lo dejo. Para aportar sugerencias para el programa, comentar o dejar una reflexión sobre los temas que trataremos y para responder a sus preguntas, les dejaremos el siguiente correo electrónico: radio.ailodejo@gmail.com. No se olviden de seguir a la asociación Estia en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y Twitch. Y chat, muchísimas gracias por todas las preguntas que nos han llegado. Estamos de verdad súper contentos y les esperamos en el próximo programa de Ahí lo dejo. ¡Hasta luego! Asociación Estia. Hablemos en positivo.